De la noche con 19 minutos está con nosotros la ministra de Economía, María Antonieta Alba, en una entrevista en la que nos explica primero lo que pasó en el Congreso hoy. Daniel Urresti, congresista de Podemos, ha dicho que no la ha convencido, pero yo le he pedido que nos explique con manzanas qué podría significar, así, bien directo y a la vena, qué puede significar que el Congreso apruebe que se pueda retirar el 25% de los fondos de las AFPs. Ya, retomémoslas, pero antes de iniciar la explicación, sí es importante que digamos que como gobierno somos totalmente conscientes que el sistema de pensiones tiene fallas. A veces se dice que son percepciones, a veces se dice que es desconocimiento. No es un tema de no es un tema de percepción, no es un tema de desconocimiento, no es un tema de ideologías. Nosotros sabemos que el sistema de pensiones tiene fallas, así lo han ratificado varios expertos. Y hay una gran agenda de reforma del sistema. Eso es lo primero que es importante que todos... No, está bien, porque además lo que nos ha dicho usted esta noche es que el sistema de pensiones, al día de hoy, tal como está, no garantiza pensiones. Entonces eso es un problema muy grave. Entonces eso ayuda o alimenta la idea de que la gente diga, quiero mi plata. Exactamente. Entonces, vamos a explicar. A mí me dijeron, explica cuál es el impacto en la economía, pero como siempre, es mejor explicar cuál es el impacto en las personas, que es lo que al final del día importa. Hay un tema, el primer tema que es importante explicar, que eso siempre lo hemos dicho, es que cuando nosotros retiramos los fondos, lo que podría ser una pérdida esperada se convierte en una pérdida real. ¿Qué significa? Como te estaba diciendo, ¿no? Si hoy día mi fondo antes de la crisis valía 100 soles, en estos días baja a 50, si vemos lo que ha pasado en los años pasados, hemos visto que siempre se ha recuperado. Si me espero un poquito, va a llegar de nuevo a ser 100 soles. Si saco hoy día, en medio de la crisis, mi pérdida es real. Pierdo realmente esos 50 soles. Entonces esa es la primera idea. La primera idea es que no es un buen momento para retirar plata de los fondos. A ver, hay una duda. ¿Por qué es, si yo retiro el 25%, una pérdida real? ¿Y por qué no es real que, como bien me dice usted, antes de la crisis tenía 100 y hoy tengo 50? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué retirar 25% sí es real y por qué el haber perdido 100 y 50 no es real? Si parece que en los dos estoy perdiendo. No, mi punto es, en este momento, si no retiro mis fondos, yo pienso que he caído en 50 soles. Ya. Pero si yo no hago nada y espero, en unos meses se va a recuperar, va a volver a valer 100 soles. Pero si yo el día de hoy vendo, me quedo con 50 soles y pierdo esa diferencia. Por eso es que decimos que es una pérdida real. Pero ¿qué significa también, Jaime? Que somos absolutamente conscientes que a pesar de las pérdidas, hay familias, hay personas que se han visto afectadas por esta situación de la cuarentena que no pueden esperar. No pueden esperar los 3, los 6 meses. Entonces creemos que en esos casos, que es un poco de la puerta que hemos abierto, creemos que en casos muy acotados sí es posible poder retirar los fondos, porque sabemos que hay personas a las cuales no les podemos decir, oye, espera 5, espera 6 meses. Son personas que tienen necesidades reales el día de hoy. Esa es una idea. La segunda idea, también es importante entender que cuando sacamos un retiro masivo de fondos, en un contexto donde los mercados internacionales están en recesión, es como que tú quieras vender tu casa en este momento, que hay una recesión. Entonces, por eso es que también no es recomendable, pero además como no tenemos todo la plata en la bóveda, como esa explicación es fundamental, porque la gente cree que hay una bóveda grande, así como en la Casa de Papel, ¿no? O en las bóvedas de los bancos, y dices, abre, saca, dame mis lingotes. Ya. ¿Es así? Así no es. Ya. Hay una parte que sí tiene liquidez, que es más o menos 5.000 millones de soles, pero el resto está en otro tipo de activos, entre ellos los bonos del Tesoro. Por ejemplo, hay una parte importante en bonos del Tesoro que para poder darle liquidez a las personas que quieren retirar su plata, vamos a tener que salir a vender nuestros bonos en un contexto de recesión. Va a bajar el precio de los bonos, va a subir la tasa de interés, con lo cual va a ser, por ejemplo, más caro que para financiar el plan de reactivación económica. Ya. Esos son, digamos, los impactos macro, que cuando nosotros salgamos a vender en un contexto de recesión, las cosas que vendamos van a, de cierta manera, malbaratearse. Ahora, ¿existe una estimación de cuánto de los fondos de las AFPs, como no está todo en la bóveda,
cuánto de los fondos de las AFP está en este momento, por ejemplo, en infraestructura, en bancos, en bonos del Tesoro? Sí, en temas líquidos, de los 167.000 millones, en depósitos hay como 5.000 millones. El resto está en bonos del Tesoro, en inversiones en el exterior. Pero quizás lo que yo más quiero que el ciudadano se quede con esto, pongamos un ejemplo muy concreto, el típico ejemplo de que somos vecinos en un edificio. Si somos vecinos en un edificio, imagínate que por alguna razón se rompe todo el sistema de alcantarillado de la cuadra y en ese contexto de crisis nuestros departamentos pierden valor. Ya. Unas personas, que es lo que siempre sucede en la crisis, una vez que la municipalidad venga y arregle, no solamente arregla ese alcantarillado, sino que también arregla la iluminación, arregla otros temas. Para que vuelva su valor. Que incluso podría, con algunas mejoras más, podría nuestro departamento, que todos teníamos un departamento de 30.000 soles, cuando se rompió el alcantarillado, todo baja a 15.000 soles. Pero si nosotros esperamos a que todo se arregle, en el futuro podría valer más. ¿Ya? O sea, se podría recuperar. Pero somos vecinos nosotros, es vecino Juan, es vecino todo el mundo. Y si en ese momento nosotros todos decidimos vender, es posible que, como es en esta venta masiva, si todos decidimos vender, el precio va a caer aún más. Y no sabemos si se va a recuperar. Entonces, nosotros podemos salir con nuestra plata bajo el brazo, pero las personas, nuestros vecinos que no vendieron, vamos a hacer que su propiedad se quede con un valor menos. Que eso es lo que sí es importante que me gustaría explicar. En el corto plazo vamos a solucionarle la vida a algunas personas, pero vamos a hacer que los fondos que se quedan ahí, imagínate, sacamos el 25%, vamos a dejar que ese 75% pueda perder valor. También. Ya. Entonces, eso va a afectar a otros afiliados que quizás es el ahorro de toda la vida pensando que íbamos a tener una pensión digna. Entonces, tenemos ese riesgo. Tenemos el riesgo de bajar el valor de las pensiones futuras de las personas que se quedan ahí. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa bastante. Por eso es que... Pero al medio está la reforma. Porque hay un indicador que hace esta reforma, este pedido del Congreso, digamos, ¿no? Esta propuesta del Congreso del 25%, hay algo que la hace, si ya las AFPs tienen una mala imagen, o una imagen, digamos, cuesta arriba, ya el hecho de que no necesariamente generen pensiones juega en contra de las AFPs. Es decir, tendría que estar acompañada no solamente la explicación de, oye, vas a perder a futuro, decir, oye, pero esto se va a reformar. Ya lo está diciendo, pero el cómo. Efectivamente, eso sí quería, desde el inicio lo dije, somos totalmente conscientes que hay muchas mejoras en el sistema, no solamente en el sistema privado, en el sistema público tú tienes que acumular 20 años para acceder a una jubilación. Si acumulaste 19 años con 10 meses, no accedes a la pensión. Entonces, fallas ahí en los dos lados. Creo que tenemos que sentarnos a trabajar con el legislativo en esta reforma. De hecho, muchos congresistas lo han planteado y yo saludo la medida. Pero en el corto plazo, la medida que hemos tomado, eso sí es importante, es parte de es una pieza dentro de un plan más grande, que es el plan de la contención y la reactivación económica. Por eso yo insistí desde el inicio en comentarte que esta medida se explica que es excepcional porque es parte de un plan más grande. Y la ejecución de este plan más grande necesita que el sistema financiero esté sano para poder iniciar la parte de reactivación económica. De eso vamos a hablar luego de esta pausa, porque lo interesante sería saber, para entrar al master plan, digamos, ya al plan enorme, el de los 12 puntos del PBI, habría también que tener claro qué dicen las AFPs, porque también sería bueno saber si se ha podido conocer si están planeando ellos mismos, ¿no?, coordinando con ustedes, usar esos fondos más bien para que las AFP compren deuda, por ejemplo, ¿no?, bonos del Estado peruano, para que ustedes tengan plata para afrontar la crisis, obviamente destinándola a los sectores que más necesitan. Pero eso lo conversamos luego de esta pausa. Estamos en una entrevista con la ministra de Economía, María Antonieta Alba, aquí en RPP Noticias, en sus plataformas de radio, televisión y web. Regresamos.